Hola a todos, vamos a dar comienzo a lo que es el manejo reproductivo y vamos a comenzar con las actividades que debemos llevar tanto en la majada como en el hato caprino antes de que se inicien los servicios. Vamos a recordar que el componente animal es un sistema en sí mismo conformado por subsistemas. Estos subsistemas son dos principalmente: el subsistema hembra y el subsistema macho, y cada uno de estos van a estar compuestos por diferentes categorías. Las principales categorías de hembras que vamos a encontrar son las cabrillas o las corderas o borregas diente de leche, que van a ser los animales que van a entrar circunstancialmente a servicio, o sea que van a tener su primer servicio si reúnen determinadas condiciones. Las borregas o cabrillas de dos dientes, las cuales van a tener su primer servicio. También puede ser que ya hayan tenido un parto y sea este su segundo servicio. Y por último, dentro de las hembras, lo que son las ovejas o las cabras, o sea, los animales ya con un parto. En el subsistema macho vamos a encontrar fundamentalmente dos categorías, que van a ser los borregos o chivitos, que corresponden a machos de dos dientes, y los animales adultos, el carnero o castrón, chivo, chivato, como les guste designar. Esto desde el punto de vista reproductivo, como cualquier otro sistema, es importante, ya que los componentes van a interactuar entre sí, y al interactuar entre sí, cualquier falencia en uno va a repercutir sobre el otro. Ahora bien, las principales actividades que vamos a llevar a cabo durante el preservicio va a ser el examen de aptitud reproductiva de los machos, el examen de aptitud reproductiva de las hembras, si corresponde un flashing preservicio, el desoje y el descascarreado, y finalmente la evaluación de la condición corporal. Si bien esta última la marcamos aparte, también corresponde o se sitúa dentro de lo que es el examen de aptitud reproductiva, tanto del macho como la hembra. ¿Por qué tenemos que llevar el examen de aptitud reproductiva, fundamentalmente hablando del macho? Tenemos que tener en cuenta que el macho es por excelencia el elemento de mejora genética, por lo cual este animal, que además vamos a ver que se encuentran en menor proporción que las hembras, va a difundir tanto sus virtudes a la población, pero también va a transmitir sus defectos. Además, con machos aptos reproductivos, podemos lograr una buena performance reproductiva de la majada o del hato caprino, cosa que no lo lograríamos con animales que no sean aptos o tengan algún tipo de inconveniente. Además, consideremos que en determinadas enfermedades el macho tiene un rol activo en la difusión de las mismas, y la utilización de carneros que sean aptos reproductivos permite la utilización de un menor porcentaje durante la época de servicios, y la posibilidad de incrementar de esta manera, al usarse menos en cuanto a su número, nos permite incrementar la presión de selección sobre los mismos. Recordemos que la presencia de machos no aptos nos va a
estar sobre la eficiencia reproductiva de la majada. O sea, nuestros resultados de procreo van a ser menores. Nos plantean inconvenientes en el manejo de la majada por la presencia de enfermedades y también las actividades que nos va a conllevar el control de las mismas. La pérdida de animales de alto valor genético por descarte de los mismos, por las diversas patologías que pudiesen estar sufriendo, y pérdidas económicas por tratamientos y honorarios profesionales. ¿Cuándo es que consideramos que un macho es apto reproductivo? Un macho, para ser o considerado apto reproductivo, que sea fértil, debe reunir 3 requisitos: que tenga potencia quondi, que tenga potencia generandi y que tenga líbido. Si posee estas 3 condiciones, el macho va a ser apto reproductivo. Se va a realizar el examen de aptitud reproductiva, el cual tiende a comprobar que haya potencia quondi, potencia generandi y líbido. Este examen comprende una serie de pasos, no vamos a entrar en ellos, en el cual, más allá de los datos de reseña y según problemáticas, la anamnesis también correspondiente, vamos a llevar a cabo un examen clínico general, otro particular de los genitales, un examen biológico que corresponde al examen del eyaculado, un examen funcional, o sea, de las funciones de ese aparato genital, comprobar la existencia de líbido, un examen sanitario, exámenes complementarios si corresponden, y vamos a tener un diagnóstico presuntivo y un destino de ese animal. Ese destino puede ser apto, no apto o puede ser diferido. Hay situaciones que implica volver a revisar al animal para ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, luego de un proceso patológico. Sí, vamos a recordar que enfermedades corresponden al examen sanitario para el carnero y el macho cabrío. En el caso del carnero, tenemos que diagnosticar lo que es Brucella ovis, si corresponde también Brucella melitensis. Esto corresponde si es un rodeo mixto, cabra-oveja. Recordemos que los ovinos son susceptibles a contraer Brucella melitensis. También en los tambos ovinos, acuérdense que Brucella melitensis es una enfermedad zoonótica. Tuberculosis, y si los animales son presentados en exposiciones, deben llevar el diagnóstico de Maedivigna. Ahora, los machos cabríos debemos diagnosticar Brucella melitensis, artritis, encefalitis caprina y tuberculosis. El examen de aptitud reproductiva en los machos lo tenemos que realizar por primera vez entre los 8 meses de edad y a más tardar el año de edad. Y al menos debemos tener previsto que tenemos que reemplazar los animales
Por lo tanto, como tiempo límite, nos tenemos que plantear un mes antes de iniciar los servicios. Si lo podemos realizar con anterioridad, mucho mejor, pero también debemos recordar que este tipo de examen lo debemos realizar en época reproductiva, ya que determinados parámetros reproductivos del macho, como era la circunferencia escrotal, por ejemplo, nos va a variar de una estación a otra. Entonces tampoco podemos anticiparnos en demasía en su revisación. Podemos plantearlo que podemos comenzarlo independientemente del lugar donde estemos situados y de la raza a partir del mes de diciembre hacia adelante, planteándonos entre un mes y 2 meses antes de que se inicie los servicios. Posteriormente a los servicios, aproximadamente un mes después de culminados los mismos, o con anterioridad, se vuelven a revisar los machos para determinar si sufrieron algún tipo de patología que por lo cual los debemos eliminar. Bueno, ya hemos revisado los machos, ahora nos queda hablar de la revisación de las hembras y también corresponde realizarles un examen reproductivo, tanto sean hembras, ovinas o caprinas. También comprende una reseña, anamnesis, siempre las anamnesis dirigidas a lo que es de rodeo fundamentalmente, un examen clínico general, el examen clínico particular, en la cual vamos a hacer un hincapié sobre la región urogenital y de la ubre. Si corresponde, realizaremos en el preservicio vaginoscopía, algún tipo de palpación abdominal, si bien no nos arroja muchos datos, y si se puede o si corresponde una ultrasonografía preservicio para determinar algunas patologías que se pudiesen presentar como mucómetras, piómetras, quistes ováricos y poder descartar esas hembras. Independientemente de la categoría de hembra que estemos hablando, debemos tener en cuenta cuando revisamos a las hembras la observación de la lana de la región urogenital, buscando manchas, sangre, conglomeraciones que puedan hacernos pensar que hay un proceso patológico en el aparato genital. Es de importancia tanto en la oveja como en la cabra, digamos en las categorías adultas, la observación de la vulva, fundamentalmente en la búsqueda de cicatrices que conllevan a una retracción del tejido y por lo tanto hay una disminución de la hendidura, del tamaño de la hendidura vulvar, con lo que puede traer como consecuencia un parto distóxico, o bien por un parto distóxico también se pudo haber originado esas heridas y cicatrices, al igual que por bicheras. Menos frecuente es de observar la presencia de cloaca o fístulas recto-vaginales. En determinados manejos puede presentarse la retención placentaria, si bien lo clásico en nuestro sistema es
durante la época de los partos, y el tamaño vulvar, que esto lo vamos a ver con más que nada prestar atención con lo que son las categorías menores, o sea, cuando estamos hablando de cordera, borregas, cabrillas. Otro punto importante de observación es la ubre, fundamentalmente en primer término en lo que son las categorías adultas en cuanto a la presencia de mastitis. Más que nada vamos a buscar lo que pueda ser una induración de tipo difusa en la ubre, o bien localizada como pueden ser un absceso intramamario. También la presencia de pezones supernumerarios, sobre todo si son funcionales, que pueden dar origen a un proceso de mastitis. Y obviamente en esto, cuando palpamos la ubre en búsqueda del cambio de la consistencia, la presencia de deformaciones. Cuando estamos revisando las categorías menores, sean estas corderas o barrera de diente, tenemos que pensar que se están revisando a esas hembras por primera vez desde el punto de vista reproductivo. Si bien algunos aspectos los vamos a ver más adelante, tenemos que tener en cuenta que deben tener un peso vivo acorde a la raza para que entren al servicio, determinar si su condición corporal es adecuada para entrar a ese servicio, y dentro de lo que es el examen de aptitud reproductiva es frecuente el hallazgo de lo que pueden ser el himen persistente, que si bien existen diferentes grados, esto va a tener determinada o conlleva a determinados procesos o dificultades en el parto, y además determinar también por palpación hipoplasias genitales. Esto debemos realizarlo en las barreras de 2 dientes y en las corderas, ya que este tipo de patologías no las tendríamos que hallar ya en una categoría oveja, ya que son, digamos, infértiles, no estériles, salvo que el himen sea imperforado o bien una hipoplasia genital. Determinar la presencia de pezones funcionales supernumerarios, si bien esto es obviamente mucho más difícil ya que no han gestado previamente, pero sí lo que tenemos en las borregas de 2 dientes es determinar la presencia de pezones, ya que durante la primera esquila pudieron haber sufrido el corte de los mismos, y por lo tanto estas hembras son incapaces de llevar a cabo una lactancia, de mantener un cordero en este caso, y prestar también tanto en las categorías mayores como menores el tema de lesiones podales como un aspecto importante dentro del examen general de aptitud reproductiva, tanto de la hembra como del macho. En el cuadro acá lo que estamos viendo es en un rodeo que tenía inbreeding y la frecuencia que había de himen persistente de diferentes grados, entre 1 y el 4º grado, que es el imperforado, pero lo que vemos es que los himenes
persistente de grados mayores son animales que ni siquiera se preñan y que en los grados menores, si bien se preñan, conllevan mayoritariamente a un parto distóxico, ¿no? Un parto con dificultad, un parto laborioso y que finalmente o en ocasiones culmina con la muerte del cordero. Pero teniendo esto en cuenta, si vemos el resultado de sobrevivencia de los corderos de estas hembras, vemos que realmente es bajísimo, y esto es para demostrar que no tiene sentido mantener estos tipos de animales, por más que sean un himen persistente leve o moderado, en la majada, más allá que estos sean el himen persistente leve o moderado, tengan una capacidad estos vientres para quedar preñados. Ahora veamos cuándo vamos a evaluar la condición corporal o por qué tenemos que evaluar la condición corporal antes del servicio. Cuando estamos evaluando la condición corporal antes del servicio, o sea, durante el preservicio, estamos evaluando la condición corporal para el servicio, ya que si la evaluamos, la condición corporal, al momento de iniciar los servicios, no tenemos oportunidad de hacer un cambio en el estatus nutricional de ser necesario. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer la evaluación? Nosotros podríamos plantearla en diferentes momentos en el tiempo. Sin embargo, entre dos evaluaciones de condición corporal tendrían que transcurrir al menos un mes para darnos cuenta si hubo algún tipo de cambio en cuanto a la condición corporal. Pero el tema es ¿cuándo? 60 días antes, 70 días antes, 30 días antes. Y esto va a depender. ¿De qué nos va a depender fundamentalmente? Primero, de la disponibilidad de forraje que nosotros podemos esperar tener o de nuestra cadena forrajera que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos una buena disponibilidad de forraje, una buena cadena forrajera, yo sé que mis animales van a ganar peso, por lo tanto puedo más o menos con el dato inicial de su situación de condición corporal prever si vamos a llegar o no a una condición corporal óptima al momento de servicio. Entonces debemos tener en cuenta también cuál es esa situación inicial. No es lo mismo que la veamos muy flaca, que tengamos una condición corporal promedio de 1,25, que tener una condición promedio de 2. Y no es lo mismo tenerla 60 días antes, perdón, que 30 días antes. Entonces, teniendo en cuenta esos factores, es más o menos donde nos tenemos que ir moviendo para ver qué hacemos, cuándo evaluamos. En términos generales, podemos establecer que una primera evaluación de la condición corporal 60 días antes del servicio nos da un tiempo más que suficiente para cambiar el estatus nutricional de la majada. Entonces dividiremos
Evaluaremos la condición corporal. Aquellas que tengan una condición corporal mayor a o menor a irán a una pastura mejor, otros irán por ahí a un campo natural, pero siempre nuestro objetivo va a ser tratar de llegar a una buena condición corporal al momento de servicio. Ya veremos qué es una buena condición corporal. Entonces, el tiempo mínimo son 30 a 45 días antes de que se inicie el servicio. Y esto tiene un motivo. Dijimos 60 días antes como lo ideal, 30 a 45 días como mínimo. Primero teníamos que 45 días nos da como para intentar una segunda evaluación, o sea, vamos a tener los 30 días necesarios para evaluar condición corporal y que haya, si la hay, una diferencia. Y además, con este tiempo, o sea, un mes como mínimo, si nosotros notamos o al momento de evaluar que la condición corporal es baja, podemos implementar medidas. Por diversas circunstancias puede ser que no hayamos podido evaluar la condición corporal a tiempo y estamos muy cerca de los servicios y nos enfrentamos a que nuestra majada tiene una muy baja condición corporal y los tiempos no nos dan como para cambiar los planos nutricionales de la majada. Entonces, dependiendo un poco del tiempo restante que nos queda, vamos a poder realizar lo que se denomina un flashing. Un flashing en este caso nutricional. Este flashing nutricional vamos a ver que pueden ser cortos o largos, va a depender del periodo de tiempo, pero sobre todo los cortos consiste en darle alimento energético y proteico durante muy poco tiempo para solucionar un determinado problema, pero no vamos a solucionar el estatus nutricional de la majada, sino que esa problemática la vamos a trasladar en el tiempo. Entonces, el flash nutricional preservicio va a consistir en brindar un concentrado energético y proteico previo al servicio. Los flashing dijimos que podían ser cortos y largos. Los flashing largos son mayores a 20 días y los flashing cortos duran aproximadamente una semana. Los flashing largos, en realidad, cuando nos ponemos a pensar 20 a 30 días de dar un alimento concentrado energético y proteico, estamos hablando de una suplementación. Ahora, el flashing corto, en cambio, es dar como una inyección energética y proteica para lograr un objetivo. El principal objetivo, sea un flashing largo o corto, es aumentar el porcentaje de ciclicidad, o sea, que todos los animales de nuestra majada se encuentren ciclando, porque es probable que si tienen muy baja condición corporal haya una proporción importante de animales que no se encuentren ciclando. Independientemente que sea largo o corto, nosotros logramos que esos animales ciclen. Ahora, otro de los beneficios es el incremento de la tasa de ovulación. Pero en realidad los flashing largos son los que pueden brindarnos este incremento en la tasa de ovulación, ya que realmente
se logra un cambio en el estatus nutricional, en la condición corporal de los animales, ya que están comiendo, digamos, bien durante el término de un mes, y sabemos que a medida que aumenta la condición corporal, nos va a ir aumentando la tasa de ovulación, si bien es hasta cierto límite. En los flashing cortos, en realidad, esa tasa de ovulación como majada, ¿no? Se incrementa dado fundamentalmente a que hay un mayor porcentaje de animales ciclando. ¿Y cuándo vamos a realizar ese flashing nutricional? ¿Con qué condición corporal vamos a realizar ese flashing nutricional? Con una condición corporal que sea igual o menor a 2, ya que por encima de esta condición corporal no hay un efecto significativo, o sea, el porcentaje de ciclicidad de la majada no nos va a aumentar y en términos generales tampoco mejoramos significativamente la tasa de ovulación. O sea, si yo, y sobre todo con los flashing cortos, si yo a un animal que tiene una condición corporal de 2,5 le imprimo un flashing por el término de una semana, no me mejora significativamente la tasa de ovulación. Puede, como digamos, la condición corporal es un valor, digamos, estático. Uno puede tener una oveja o una cabra con una condición corporal de 2,5, pero en realidad no sabemos cuál es su balance energético. El balance energético de un animal que tiene cualquier condición corporal, pero por ejemplo estábamos hablando de un animal de 2,5, puede tener un balance energético negativo o positivo. Tal vez en aquel animal que tenga un balance energético negativo, al revertirse ese balance pueda mejorar en algo esa tasa de ovulación, pero volvamos a repetir, un flashing corto no mejora la tasa de ovulación en aquellos animales que tienen una buena condición corporal. Y por último, nos quedaron dos actividades. Una que la vamos a llevar en aquellas razas de cara cubierta por lana o razas que tengan semi cubierta en la cara, que la denominamos deshoje. No nos olvidemos que los ojos es el sistema que va a captar la luz, y sabemos que estos animales son digamos poliéstricos estacionales, en este caso con un fotoperíodo negativos, entonces su ciclicidad o su inicio está dependiendo de la captación de las horas luz y de su intensidad. Y en todas las razas que sean lanadas debemos realizar una esquila urogenital, lo que comúnmente se conoce como descascarreado, liberar toda la región, fundamentalmente la región lumbar, por una cuestión higiénica y de la ubre, que permita o que no entorpezca, digamos, los servicios. Ahora vamos a continuar nuevamente con la parte 2.